respeto. Si deseas ayudar a otros, empieza ayudándote a ti mismo. Sé bondadoso, sé humilde, deja el ego y las críticas destructivas. Limpia tu espíritu y luego verás cómo todo se va dando, porque el chip de la vida es tu propio DNA. Está en ti, en tu línea de tiempo. Elevador Cósmico. cósmico. Ujú. Qué bueno, elevador cósmico. A mí hasta me gusta ese nombre. Sí. Yo creo que todos estamos en ese elevador cósmico de paso por aquí un ratico, pero se llama Aaron Belrod. Aaron, quien es un creador más de contenido en este mundo tan grande en que vivimos. Él y yo nos reunimos para compartir con ustedes un ratito de esas vivencias que él ha tenido y que me encanta. Ay, Gracias. Aaron, querido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Nicky, muchas gracias por la invitación, un placer, un honor estar aquí contigo. Y resulta que al hacer un canal nos lleva a un punto, algo nos hace un trigger point para decir, yo voy a comenzar a hacer este canal, pero hay un background, algo Así es. que te fluyó ahí adentro para decir, tengo experiencias que me gustaría compartir con la gente, me gustaría entrevistar gente que le ha pasado lo mismo que a mí. Quisiera mostrarle a la gente que existe esa gente. ¿Qué te motivó, Aaron? Sí, mira, es una buena pregunta. Me habían preguntado otras cosas, no de mi canal. ¿Y qué me motivó? El canal yo lo empecé hace, yo creo que como 7 años, más o menos, en la etapa más complicada de mi vida, con niños chiquitos, recién nacidos, etcétera, pero tenía unas ganas de compartir, no sabía qué, pero tenía muchas ganas de compartir y empiezo hablando en mi canal precisamente de las 7 leyes universales del Kybalión. Qué bueno. Empecé con eso, ¿verdad? Que esas ahorita... Ahora nos va a hablar él también de eso a nosotros, es un regalo. Así es, vamos a hablar de muchas cosas. Estoy ahora sí que abierto a cualquier pregunta que tengas. Y bueno, empiezo con estas 7 leyes universales, que ahorita las quité un poquito porque mi canal ha ido migrando a lo largo de los años. Y después empecé a compartir experiencias de sueños lúcidos y viajes astrales. Fue cuando mi canal empieza a tomar un poquito más de fuerza, porque he tenido muchas experiencias en relación a sueños lúcidos de manera importante. Y dije, bueno, voy a hacer un curso de sueños lúcidos y para compartirle a la gente las técnicas que utilizo. Y bueno, fue con lo que empecé. Después, hace como 5 años más o menos, me nace abrir un podcast. Lo abro, tuve yo creo que 10 invitados, tuve que dejarlo porque en ese entonces a nivel mundial todos sabemos que había mucho movimiento, había muchas limitaciones. Afortunadamente para mí fue un año de muchísimo trabajo, el 2020. Entonces tuve que detener el podcast para seguir con el trabajo. Yo estaba en una empresa en ese entonces lo detengo y lo vuelvo a retomar en mayo más o menos de este año. Y pues ahí estamos echándole ganas, compartiendo información, información que viene de mí para todos ustedes, e información que vienen de mis invitados también para todos ustedes. Qué bueno, Aaron, porque yo creo que a mucha gente como que ese switch le sucedió entre el 2019 y 2020, porque era difícil como pensar, wow, o nos van a matar, nos van a sacar, y quiénes somos, y creo que mucho el despertar de conciencia de la gente fluyó para, por ejemplo, salir y decir, yo tengo también que ayudar a aportar ese granito de arena. Sí, sí, se cerraron muchas puertas en esa época, puertas físicas, Sí, porque muchas empresas cerraron, claro. muchas personas cerraron sus casas literalmente para no salir, pero se abrieron muchas puertas también, muchas puertas para todo este mundo digital, Sí. este mundo en línea, así como lo estamos haciendo ahorita, y nos ayudó a conectar, al menos en mi caso, yo empecé a entrevistar a gente de España, gente de Argentina y todo eso, gente que si no hubiera sido por eso, no hubiera conectado con ellos, Claro. ¿verdad? Entonces se cerraron puertas y se abrieron muchas otras. Qué bueno que dices eso. ¿Qué le dirías tú a la gente que está escuchándonos y en este momento ellos tendrían como una pena porque sus canales están allí cuando nosotros empezamos? ¡Ay, 2.000 suscriptores, 3.000! ¡Ay, Sí, 1.000! Llegué a 1.000 suscriptores. Yo me acuerdo cuando llegué a 1.000 fue una celebración.
pero llega un momento en que uno se da cuenta que es como un caminar, Aaron, un Sí, caminar. sí, es seguir con constancia, con disciplina. Recuerdo que mucha gente me ha dicho que como que se burlan de, ay, ¿cómo que quieres hacer videitos? Pero es un trabajo de tiempo completo. Es Sí, un súper trabajo y todos los que vamos empezando, yo me considero que voy empezando, tengo poco tiempo con mi canal ya formalmente. Y bueno, todos sabemos que en YouTube hay ciertas reglas para poder volverlo un trabajo. Al principio es puro amor al arte y yo estuve muchos años con puro amor al arte, realmente, ¿no? Entonces muchos dicen, ah, ¿quieres hacer videos y qué es eso? Pero es un trabajo más. sí, Es un trabajo más y cuando tenemos este compromiso de compartir, no nada más de entretener, creo que vale mucho la pena. He visto algunos de tus videos y sé que también compartes mucha información. En mi caso, trato también de compartir, pues, sí, herramientas valiosas para las personas y creo que ahí es donde todo, donde esta pasión surge y donde se hace más fuerte para seguir compartiendo. claro. Aaron, ¿qué piensas tú al momento de entrevistar diferente tipo de gente? Porque en mi caso, voy a empezar así, siento como si hay diferentes niveles, diferentes frecuencias de ellos. Hay unos que quieren o están muy altos y se comparan con los que están abajo, los de abajo pues quieren echarle, ¿no? Al de arriba. ¿Qué dirías de eso? Sí, mira, en mi caso, te voy a ser muy honesto, Sí, sí lo hago por compartir, claro. pero lo hago más por aprender. Qué bueno, yo también. Y las preguntas que hago realmente son preguntas, son dudas, Sí, curiosidades que yo tengo, sí, porque creo que cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, porque amamos hacer lo que estamos haciendo, es cuando no nos cansa. En claro. cambio, cuando lo hacemos por los demás, que es bonito hacer las cosas de los demás, pero cuando lo haces por ti, te llena y todavía sirve a los demás, es mucho mejor. Entonces, sí hay mucha gente que me ha dicho, oye, es que deberías de invitar a tal persona y deberías de hablar de tal tema. Y yo digo, no, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llena y es lo que voy a seguir haciendo. Y si en algún momento mi interés cambia, va a cambiar también la forma de la gente, más bien van a cambiar mis invitados, la forma en que pregunto y todo eso, ¿verdad? Pero principalmente es el aprendizaje. Claro, casi 17 años atrás, cuando yo amaba escuchar a Carrie Cassidy, la cual después de ti subiré el video de ella. Y yo recuerdo cuando yo escuchaba a Carrie Cassidy, ella entrevistaba a coroneles, a gente que eran agentes secretos de diferentes letras del abecedario para que no ponerme a decir letras que me compliquen, ¿no? Sí, Y recuerdo cuando todas estas personas salían para expresar en ese momento, Aaron, que no estábamos solos, que hello, no era solamente ese globito azul, no, allí que dijo Carl Sagan que hay un puntito azul y resulta que ahora pues hay millones de informaciones acerca de esto. Hay tanta gente que ya las noticias regulares públicas se basan en noticias, pero el YouTube, el Rumble y todas estas líneas de links diferentes en el website. Perdón que yo hablo inglés, español, te pido disculpas porque pienso en ambos. sí, sí, no te preocupes. Yo entiendo el español, Qué bueno. pero escucho el inglés. Y entonces, Sí. estos websites también vienen acompañados de toda información que quizás los noticieros no pueden dar. Así que, ¿cómo recibes tú todo esto ahí en tu canal, en tu historia? Porque ahora vamos a comenzar con la experiencia que la ha Sí. tenido. Sí, mira, en mi canal, una realidad es que todo lo que compartió en base a experiencias mías, hay cosas que se pueden corroborar, hay cosas que no, pero cuando las vives, no hay duda de que lo viviste y por eso lo comparto. En relación a mis invitados, trato de ser muy neutro. Como en todo, creo que hay cosas en las que me siento muy sintonizado con lo que comparten, resueno mucho y hay cosas con las que no. Sin embargo, creo también que cada quien tiene su realidad y al final todas las realidades tienen algo de verdad y Sí, pues trato de ir agarrando lo que hay ahora, toda esta limitación que ha habido por parte de muchos medios, de la sociedad, etcétera, sí, pues es un gran momento para poder hablar las cosas a como las creemos,
sin necesidad de tapar, de adornar, etcétera. Y es lo padre de mi canal, eso es algo que me gusta mucho porque al principio se me decían, oye, ¿por qué? No sé, imagínate que invité a alguien que hablaba de seres desencarnados Sí, o seres trascendidos o cosas de magia negra y cosas y me dicen, oye, ¿por qué hablas de eso? Es mi canal, claro que puedo sí, hablar de lo que yo claro, quiera, claro, ¿verdad? Y lo va a escuchar, pues, quien resuene con ello. exactamente. Entonces, para mí eso ha sido, como dicen acá, una bendición el poder tener estas herramientas y, pues no tener esas limitaciones que por muchos años hubieron a nivel social. En el 2020 todo el mundo era censurado, vamos a decirlo de esa manera. Sí, Sin embargo, me voy a ese lugarcito donde comienza todo con las experiencias de Aarón. sí. Mira, las experiencias, he tenido experiencias de todo tipo y estoy abierto a que me preguntes de cualquier tipo de experiencias. He visto seres desencarnados, fantasmas o como le quieran llamar, seres trascendidos. He visto seres extraterrestres, ángeles, la muerte. He tenido experiencias con diferentes tipos de energía porque aquí creo que es importante mencionar también de que hay gente que se sorprende cuando alguien habla de extraterrestres, pero esa parte de extraterrestres es un pequeño mundito de todo lo que existe. Es como decías ahorita, es ese puntito azul, pero hay muchísimos puntitos, diferentes tipos de energías que están en relación a todos los reinos de la naturaleza, tanto el reino mineral, vegetal, animal, humano, y hay seres que ni nos imaginamos, todos los seres de la mitología, de los que se han hablado cuentos o la gente ha dicho, no, pues que son historias que se inventaban, existen muchos de ellos. Y yo he tenido experiencias con ese tipo de seres, entonces mis experiencias comienzan cuando muy pequeño, pero así ya de forma más consciente cuando tengo como 13 años. A mis 13 años estaba como en primero de secundaria, más o menos, y es cuando empiezo a tener más experiencias, tanto con seres desencarnados como con seres extraterrestres. Obviamente, como niño, imagínate, estás chiquito, sueñas algo o ves algo tan impactante, tan vívido, tan realista, que dices, ¿qué está pasando? O sea, te explota la cabeza y te hace empezar a investigar. Yo recuerdo que compraba revistas ¿Qué edad de tenías? ¿Qué edad tenías en ese momento ahí? 13, 1, 3, 13. ajá, 13 años, ¿no? Entonces, estás muy chiquito, y toda esta información, y antes no había computadoras, no era como ahorita. Yo tengo 43 años, ¿ok? Entonces estamos hablando de que ya fue hace bastante. No había computadoras, todo lo buscabas en revistas. Acá en México, pues ya había algunos programas. Había un programa, recuerdo, que se llamaba, el conductor era Nino Canún. No sé si alguna vez lo alcanzaste a escuchar, ¿no? Bueno, ya hablaban de cosas así paranormales y de extraterrestres. Luego estaba Jaime Maussan, también que seguramente lo conoces. Jaime Maussan, pues también era nuestros puntos de referencia acerca de los temas de extraterrestres. Sin embargo, mis experiencias no coincidían con mucha de esa información que se daba. Por ejemplo, una de las cosas que no coincidían es la forma de estos seres. Estos seres los pintan con ojos muy grandes y yo no, yo los veía con seres humanoides, normales, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de estos seres cabezones, casi siempre que los dibujan desnudos, y yo no los veía así, yo los veía con traje, unos trajes plateados que siempre traían un triangulito aquí en el pecho, así como una insignia. Este, entonces yo ahí fue donde me empecé a volver muy incrédulo porque información que se daba por fuera no me hacía sentido en muchos casos. O veía películas de fantasmas y yo decía, así no son los fantasmas, no es cierto. Entonces como que me fui haciendo muy incrédulo, pero fue por las experiencias. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de estas experiencias? Digo, si hablo mucho, tú interrúmpeme, ¿eh? No hay ningún problema porque Es, yo... es tu canal, Aarón, es tu canal. Tu canal. Gracias, gracias. Sí, porque yo me emociono y no me callo, ¿eh? Sí, yo me arranco hablando. Entonces, una de estas experiencias que tuve, que fue a los 13 años aproximadamente, recuerdo que estaba en mi cuarto, ya dormido, y ahí en el cuarto, que era en casa de mis papás, yo ya vivo en otra parte, en ese cuarto había una ventana que daba a un cerro, que está aquí en Monterrey, donde vivo, que es el Cerro de la Silla, uno de los cerros más famosos que hay acá donde vivo, un cerro súper bonito. Entonces, recuerdo que estaba acostado
no sé en qué momento me levanto de la cama. Obviamente todo esto era dentro de un sueño, para mí era la realidad, pero era un sueño. Me levanto de la cama y al ver por la ventana era el espacio. O sea, la ventana no había el cerro, hay un río cerquita de casa de mis papás y el cerro, y no, era el espacio, así como si estuvieras en el cosmos, ¿no? Entonces yo veo por esta ventana y sale un ser, se le podría decir un ser extraterrestre, y este ser me empieza a jalar. Obviamente me dio muchísimo miedo, me impactó mucho la experiencia. No recuerdo cuándo me volví a acostar, no recuerdo nada, simplemente cuando desperté pues empecé a recordar este sueño. Yo en ese entonces lo tomé como una agresión, como si me hubieran jalado a, pues a otra dimensión, a otro mundo, etcétera. Ahora lo veo muy diferente. Creo que probablemente era una invitación, pero por mi falta de madurez, de conciencia, pues era un niño, el miedo pues me hizo ver las cosas como de forma negativa, ¿no? Esa fue una de las primeras experiencias que tuve que pues, se me quedó muy grabada. De hecho, la platico y pues, ya pasaron 30 años de eso. No, Aaron, que gritabas cuando esto pasó, cuando lo vistes, cuando viste a este ser, ¿cuál fue el comportamiento tuyo? Y la razón por la que te pregunto es porque alguien hace como unos 6 años, 5 años atrás de Argentina me contó una experiencia casi parecida a la tuya, excepto que él vio eh, cuando lo sacaron de su cama, o sea, lo llevaron como levitando, creo que es que se llama, Sí, sí, y sí. él perfectamente vio cuando lo han sacado por la ventana y lo llevan a estas naves. Y la experiencia fue muy linda, pero no te quiero interrumpir ahí. Sí, mira, no recuerdo bien, porque en muchas de estas experiencias, tanto con fantasmas como con extraterrestres, cuando hay mucho miedo, no tienes tiempo ni de gritar. O sea, es un miedo tan intenso que a veces hasta te paraliza. Yo recuerdo que pues nada más como que me estiraba, o sea, hacia adentro del cuarto cuando me querían jalar por la ventana. Y es todo lo que recuerdo. Realmente he tenido otras experiencias que pasa algo muy raro, Nikki, que es algo que me llama la atención y la gente dice, "Ay, ¿a poco no te dio miedo? Si es algo que no conoces." Creo yo que algo te hacen esos seres a nivel mental que hacen que como que no razones. Es como los ves, estás viendo la parte física de ellos o su imagen. ¿Cómo se puede decir? Es que no puedo decir que sea física, ¿verdad? Pero bueno, ves su imagen y es como si tu cerebro dijera, a ver, ¿qué está pasando? O sea, me estoy alucinando, es un humano, no es un humano, no te da tiempo ni de asustarte. ¿Dan más miedo los fantasmas? Eso sí, sí dan más miedo, porque pues ya tienen una forma, y es curioso, o sea, tienen una forma más humanoide, más como nosotros, los fantasmas, y dan más miedo que los seres extraterrestres. Eso es algo súper raro, ¿no? En otra ocasión, muy bien, seguimos con el tema. Otra experiencia que tuve que me hizo arrepentirme por muchos años fue una que tuve que yo estaba acostado en mi cama dormido, estaba soñando que estaba tapado hasta la cabeza, con mis manos en postura de como de muertito, es decir, la postura de brazos cruzados, y en eso siento que me jalan la colcha en mi sueño, ¿ok? Como si se moviera. Eso me despertó, bueno, porque yo creo que me despertó, se puede decir mi conciencia, porque mi cuerpo se quedó dormido, despierta mi conciencia, siento mi cuerpo, pero esto es lo impresionante, las sensaciones que surgen en el cuerpo. Es como sentir todo tu cuerpo al mismo tiempo y vibrando, escuchas tus latidos del corazón, hay confusión, hay como una especie de silencio que dices, ¿qué está pasando, no? Entonces en eso yo estoy acostado, siento que me jalan la colcha, me despierto, estoy en la misma postura que el sueño, o sea, con mis brazos cruzados, tapado hasta la cabeza, más o menos hasta aquí, hasta la frente, y escucho que rodean mi cama unos piecitos descalzos. ¿Ok? Van caminando, se ponen a mi lado y escucho una voz clarita. No era mi voz, era una voz externa que me dijo, ya estamos aquí. En ese momento sentí tanto miedo, Nikki, pero un miedo inexplicable, que lo único que hice fue empezar a pensar internamente de, no quiero saber nada, no quiero saber nada, no quiero ver, tengo miedo, váyanse, no estoy preparado, no estoy preparado. Y en eso, ¡pum!, se acabó la experiencia. Me destapé despacito, no había nada en mi cuarto, pero después
experiencias que fui teniendo a lo largo de mi vida, siempre que surgía este miedo intenso, decía, no me va a volver a pasar lo mismo. Ya perdí una oportunidad, me perdí de algo que no sé qué pudo haber sido, entonces voy a afrontarlo. Y eso es lo que me hizo seguir dando pasos y tener experiencias mucho más intensas que esto. Ahí para preguntar, ¿qué me emociona lo que él está Sí. contando, Aarón? No sabes a quién le estás contando. Eso es como darle un candy de chocolate a una niña, Sí. porque este es mi tema, este es mi tema. Sin embargo, yo puedo entender que ese proceso en que te quitan la sábana, la colcha y te tratan, es como si ellos estuvieran haciéndolo prácticamente a propósito para irte preparando, Aarón. Seguramente, Sí, seguramente que claro que sí. sí, claro que Sí. sí. ¿Qué pasa luego de que ya empiezas a sentir? Eso me gustó, ya después ya sentiste como, ah, no, ya esto, yo no me voy a asustar, ya me tienen Sí. aburridos esto, ya, ¿qué sigue ahí? ¿Qué haces entonces? Sí, mira, en esa época, te estoy hablando que aquí ya era como los 18 años más o menos, cuando sucede esta experiencia. Yo ya estaba bien clavado con todo el tema de extraterrestres. Era muy diferente a como lo es ahorita, porque ahorita lo ven como seres maestros que vienen a guiarte y que están los de Sirio y que los de Andrómeda y los de las Pléyades y los de Orión y de no sé qué tantos lugares. Antes no, antes eran los extraterrestres, punto. A lo mejor llegaban a marcianos, y no venían a enseñarte, venían a abducirte y a hacerte experimentos. Entonces la visión que había en ese entonces era totalmente diferente. En ese entonces yo empiezo a estudiar metafísica, como a los 18 años más o menos. Y en estos estudios de metafísica empieza todo un trabajo de la energía, el trabajo de los chakras, de la energía de los órganos, el campo áurico, prácticas para transmitir energía, para sentirla, técnicas para ver, para sentir, etcétera. ¿No? Eran prácticas energéticas muy, muy padres que si quieres ahorita podemos compartir algunas. Y en ese entonces, un buen amigo dice, oye, ¿sabes qué? Acabo de conocer a un señor. Este señor, lo pueden investigar, ya falleció, se llama Rolando Quiroga. Este señor era un contactado por extraterrestres, que antes no era común, eso tampoco. Digo, a lo mejor había muchos, pero no era común escuchar de eso. Entonces me dice, oye, pues sabes que está este señor Rolando Quiroga y dice que es contactado, que lo contactan los pleiadianos. Yo ahí fue donde empecé a escuchar términos más enfocados a seres de lugares específicos de, pues no sé si de la galaxia, del universo, como se le quiera llamar, ¿no? Entonces, organizamos una reunión con este señor que fuimos a su casa sin preguntar prácticamente, sin permiso. Llegamos a casa de este señor, recuerdo que estábamos en un parquecito esperando porque fuimos a tocar y no estaba, que había ido a una reunión con sus amigos, como no nos estaba esperando, pues no estaba, ¿no? Entonces estamos en este parque, vamos a casa de este señor, ya después de un tiempo, ya cuando regresa y todo, y amablemente nos recibe, no, pasen, y estuvimos platicando mucho tiempo con este señor, nos platicó cosas, Nicky, impresionantes. Tenía el señor, se puede decir como inventos, tenía una especie de aparatos que decía que eran para sanar. Yo no los probé, para ser bien honesto, pero imagínate que era como una especie de octágono, como una cajita en forma de octágono, y adentro tenía unas bolitas, así como bolitas de ping pong, tenía las bolitas, y él decía que eran tecnología que estos seres le habían pasado a él y que eran para curar y tenía muchas cosas. El señor era pintor, pintaba acuarelas, si mal no recuerdo era acuarela, unos dibujos hermosísimos. Él como si estuviera en las pirámides flotando, unos dibujos muy bonitos. Y ahí pasó algo muy raro, que cuando este señor nos estaba platicando, pues imagínate todas las experiencias que tenía. De hecho, este señor decía que el humano no tiene la capacidad de salir del planeta. ¿Ok? Que porque si sale del planeta, el cuerpo, el corazón de manera importante no está preparado para estas salidas y puede venir un infarto. Total. Entonces él nos decía que al momento de que él tuvo unos infartos, estos seres lo rescataron, le hicieron unas modificaciones y que por eso podía viajar con ellos. Es lo que él decía, ¿no? Entonces estábamos platicando con este señor y yo empiezo a ver a sus lados dos seres, uno de cada lado, seres extraterrestres, así como lo pintan, no eran físicos, eran como muy tenues, como energéticos. Y yo recuerdo que platicábamos y yo me quedaba así como, me estoy alucinando por todo lo que está platicando este señor o qué está pasando. Total, no dijimos nada, nos fuimos y dice un amigo que iba con nosotros, dice, ¿vieron lo que había al lado del señor?
Ah, carambas, qué bueno. Y yo le digo, los seres que estaban, dice, tú también los viste, eran los mismos. O sea, sí había algo realmente. Y este señor dice que pues en las noches pues, se apagaban las luces y llegaban por él y se lo llevaban, ¿verdad? Tenía unas experiencias impresionantes, digo, lástima que en esa época pues no había celulares, en esta época no traíamos como ahorita cámaras ni nada, era ahora sí que todo lo que queda en tu cabeza. Sí, te lo creemos, porque Ajá. fui de las segundas o terceras que entrevisté, que charlé, no hago entrevistas, con Lou Baldín, que ahora tiene casi 80 años y fue un oficial retirado del gobierno de la Armada y en sus 20, apenas 20, 25 libros que escribió, se refería a las veces en que cuando estaba pequeño jugaba con miniaturas así como las que tú describes, pero cuando fue creciendo y se lo llevaban, cada vez que lo sacaban, como hacen con este hombre que acabas de decir, lo llevaban. Él sabía que a veces le fue duro empezar a entender de que él era una persona que no era este típico humano de sábados, domingos a la iglesia, desayuno, almuerzo, comida, vamos a, no, etcétera, etcétera. Pero era de estos más que hemos venido y que tenemos estas típicas experiencias de las cuales han sido anormales para aquellos que desconocen este mundo fuera del planeta Tierra y de esta frecuencia, Aarón. Sí, lamentablemente, Nikki, las personas queremos pruebas físicas de todo. Sí, claro, Y desde mi experiencia, puede, la mayoría de estas situaciones suceden o en sueños lúcidos o en viajes astrales, claro, muchos de ellos. Si hay experiencias físicas, yo he tenido como tres experiencias físicas, o sea que físicamente he visto un ser, pero la mayoría, hablemos del, a lo mejor el 85% de las experiencias que he tenido han sido en estos mundos. Y son experiencias tan intensas como si las estuvieras viviendo. claro. Y las estás viviendo, Sí, las las estás, estás viviendo, incluso se graban. Hay que saber también que en este mundo de los sueños, nuestro cerebro no reconoce como algo ilusorio o algo real o que es un sueño, digo, porque son realidades, pero otro tipo de realidades, pero las experimenta como si las estuvieras viviendo despierto. claro, Entonces las sensaciones, el miedo, de hecho, son más intensas las sensaciones, sí, porque en los sueños lúcidos los sentidos se amplifican, es mucho más intenso. sí. ¿Ok? Entonces, sí los invito a abrirse a estos temas, pero también abrirse a que no solamente los van a explorar despiertos, Exactamente. porque la mayoría de las veces es en estados de sueños. Y se olvidan rapidísimo, porque hay gente que Sí, dice, "Ah, yo soñé y veía", y después ya no sí, pueden hablar porque se les olvida. Sin embargo, la sí. gente todavía no entiende que somos espíritus en cuerpos, Aaron, ¿verdad? Y estamos experimentando quizás cuántas líneas de tiempo, y muchos como Aarón son seres que se les ha desarrollado, no es que seamos más o menos, sino que han desarrollado esa actitud, esa dominio para ver aquello, el pararse y decir, estoy viendo otra persona ahí al lado tuyo o estoy viendo seres brillantes al lado tuyo, es tan normal hoy en día que Sí, antes criticaban a esta gente y les decían, ay, se fuma algo, qué loco, no, los locos son ustedes que hasta ahora están aprendiendo. sí. Pero Aarón, sucede que ya estás ahí, estás en ese nivel, ¿qué te lleva a darte cuenta que no, existe más vida, hay cosas Sí. más fuera de este mundo? ¿Qué te Ujú. lleva a todo eso? Mira, empecé a tener sueños y experiencias con diferentes tipos de seres. Yo creo que he visto que serán a lo mejor unos 6, 7 seres diferentes. O sea, no todos son iguales. Algunos son más parecidos a nosotros, otros son más grandes, otros son más pequeños, más blancos, más cafecitos, más grisáceos, etcétera. Y hay otros que también son más oscuros, que los ves y tú con verlos dices, esto pues no es tan bueno o esto quiere hacer daño hay una sensación totalmente diferente. Cuando yo empiezo a ver este tipo de seres, pues en automático mi mente se abrió a la posibilidad de la existencia porque imagínate estar soñando prácticamente o casi todas las noches, cosas así. O sea, ya era que cada vez que yo iba con mis amigos, ya era de que, ¿ahora qué te pasó? ¿Ahora qué soñaste? Porque era demasiado. Y sobre todo entre los 20 y 22 años, más o menos, creo yo, fueron 3 años
súper intensos, en donde todas las noches veía cosas, sentía cosas, empecé a ver estos seres de forma física también, empecé a ver con mayor frecuencia a los seres desencarnados o fantasmas, entonces ya no hay esa posibilidad de que no exista eso. ¿Verdad? A tu pregunta, eso que dices, bueno, ¿cómo te abres a eso? Es que no hay otra posibilidad más que decir, existe. ¿Verdad? Y yo creo que si todos ustedes se abrieran a eso y empezaran a experimentar, pasaría lo mismo. Sería de que, pues es que no cabe duda. Así son las cosas. Y habrá mucha gente que ni siquiera habla o dice Sí, nada exactamente por este tabú de religiones, de doctrinas infestadas, ¿no? Que nos adjudicaron para creer en un solo diosito pequeño de un templo o de una iglesia o qué sé yo, de la casa de fulanito de la esquina, pero no se dieron cuenta qué tan grande es este creador y cuántas diferentes clases de vidas existen y planetas alrededor de este tan solo universo planetario. sí. Sí, pues ponte a pensar, Nikki, volteemos a ver nuestro planeta. Tantas especies que hay, de muchos tipos. Exactamente. Ahora, imagínate cada una de esas especies evolucionadas, no sé, habremos los perros evolucionados, los felinos evolucionados, las serpientes evolucionadas, los insectos evolucionados. Hay infinidad de seres que ni nos imaginamos. Ahora, también hay seres que desde mi punto de vista y por mi experiencia, bueno, incluso a lo mejor hasta los extraterrestres, yo he pensado que ni siquiera son de el exterior. Y es verdad, hay unos que de verdad no son del Sí, exterior, pero sí, tienen, creo yo por experiencias que he tenido que incluso son de aquí mismo, sí, claro, pero están más que verlos como extraterrestres, son de, no sé, a lo mejor le podemos decir extradimensión o de una dimensión aparte que está aquí mismo, pero que no podemos verla, ¿verdad? Entonces, no creamos, como tú bien dices, por la cultura, la religión, que nos enseñó que las cosas tenían que ser de cierta manera y que nada más había humanos y pues sí, estaban los ángeles y Dios, sí, pero hay infinidad de cosas. claro, Ahora, otra realidad es que en los mundos energéticos, las formas dependen mucho de nuestra percepción. claro. Entonces, a lo mejor los ángeles, que la religión pintaba como seres celestiales, angelicales, pues a lo mejor simplemente era una forma de percepción que tenían de los extraterrestres o de otras formas de vida o de energía, ¿no? Entonces, eh, no es tan difícil. Yo creo que metiéndonos a las diferentes culturas, no sé, la cultura hindú, por ejemplo, que tiene muchísimas deidades. Si nos vamos a estudiar la cultura egipcia, todos los seres que tenían con cabezas de animales y de aves y cosas así, ¿de dónde sacaban toda esa información? ¿Verdad? No creo que sea un invento, una alucinación colectiva. Entonces hay muchísimo, Nicky. Si tan solo nos vamos a la mitología griega, si tan solo nos vamos a la vida romana, si tan solo nos vamos a la antigüedad de los dragones chinos, si tan solo nos vamos a la vida del Medio Oriente, nosotros somos los menos evolucionados y más nuevos en todo este paseo. Sí, Muchos de ellos pueden sentarte por horas y, y contarte experiencias tan extravagantes que les han sucedido. Uno va y se mete con la gente del Medio Oriente, en India, y allí hay gente que te dice, yo me reúno, como le pasó a estos seis periodistas que se fueron a ir a investigar qué pasaba allí en este Tibet. Y cuando ellos escriben los libros de esto que la gente, que el que no crea, pues le va a tocar aprender, pero estamos en este proceso. Y cuando ellos contaban que cada año estas tribus y estas gentes se reunían con sus seres queridos que ya no estaban, no había muerte para ellos, Aarón, había solamente un traspasar y que esperaban al resto que venía atrás, pero necesariamente no creían en muerte, sino una transición. Pero yo la tengo clarísima con lo que tú dices de dimensiones diferentes en que un ser con mucha tecnología, más avanzada que la ujú. de nosotros, puede ir y devolverse y entrar a tu habitación y a tu baño, a tu casa, a todas partes, A Aaron, tus a sueños. tus sueños, a Sí. todo. Y Sí, mira, hay una experiencia que tuve hace mucho también en sueños, que esta me cambió mi percepción de cómo es cómo es el planeta. No lo puedo asegurar, no lo he visto, o sea, yo no puedo decir si es de tal forma, pero esta experiencia sucede que me suben a una nave
yo ando en un sueño, voy en un sueño caminando por un parque, en este parque hay una nave, me subo a esa nave porque sucede algo bien raro, Nicky, que en todos los sueños en donde veo naves espaciales, yo decía, es que yo sé cómo entrar a esa nave, en todas. Siempre. Yo iba, me ponía abajo en la nave, ponía mi mano de cierta manera, a la orilla del centro de la parte baja de estas naves, y de una forma entraba, sin saber cómo. Siempre me pasaba lo mismo. Entonces en esta nave yo me subo y empieza a volar, veo como que se va levantando por la tierra, yo estaba muy tranquilo, digo, era un sueño, realmente un sueño muy vívido, muy nítido. Entonces voy volando y de repente perdí conciencia. Perdí conciencia, pasa el tiempo, me despierto adentro de mi sueño y había dos seres. Había un ser con un traje como metálico y había otro ser así como los extraterrestres que como los dibujan, ¿no? Y me dicen, lo que pasa es que no aguantaste la velocidad y no aguantaste el movimiento del planeta y te desmayaste. Entonces yo estaba ahí acostadito, ya me levanto, estos seres me llevan a un lugar y llegamos a un espacio. Hay cuenta que el planeta de nosotros, pero había una pirámide, como las pirámides mayas, enorme, súper bonita esta pirámide. La nave baja, yo bajo a este espacio y había como una especie de, pues no sé si le puede decir hangar, como nave industrial, una construcción así grande. Y ahí me recuerdo que había muchas mesas, así como un comedor industrial. Había muchas mesas y había muchos seres que estaban ahí comiendo, platicando, etcétera. Yo me junto con un grupito de ellos y me sentía tan feliz. O sea, era una felicidad de ver a estos seres que eran muy humanoides, o sea, no tenían rasgos diferentes, eran muy parecidos a nosotros, más delgados, más estética, su cara, su piel. Pero recuerdo que yo me sentía tan feliz como niño que agarré de la mano a uno de ellos, que no recuerdo si era hombre, mujer, realmente no recuerdo, lo agarro las manos y yo empiezo a brincar, dando vueltas, así de bien feliz. Y se me quedaban viendo así como diciendo, ¿qué onda, no? O sea, qué raro. Y ya no recuerdo qué más pasó ahí. Pero, o sea, son experiencias cargadas de emoción súper intensas. Que dices, ni siquiera, yo creo que ni siquiera he tenido esas emociones despierto. Y aquí viene una pregunta. Cuando estamos dormidos, ¿realmente estamos dormidos? Porque a lo mejor aquí es el sueño. Esto que estamos haciendo ahorita a lo mejor es el sueño. Sí, yo creo que muchos nos hemos preguntado eso y llega un momento en que cuando uno está poniéndole mucha atención al sueño y que ya estás como en este despertar, tú empiezas a darte cuenta, ¡ay! Espérate un momento, me estoy durmiendo, estoy escuchando ya voces, me estoy durmiendo, ya estoy viendo imágenes, me estoy durmiendo, pero, y saltas porque escuchas voces de alguien y tú dices, ay, estaba soñando, pero esa es una buena pregunta. Sí, Verdaderamente estamos soñando cuando salimos. así es. O la otra podría ser, ¿realmente estamos vivos? ¿Qué opinas de eso, Mm. tú, Aaron? Después de todas Sí. estas experiencias que ya llevas y de este cambio, me imagino que te cambió la vida, porque es muy diferente cuando se empieza a vivir estos dos mundos paralelos o muchos y después tú dices, oye, el que está parado en la esquina parece que no es, pero bueno, ok, sí es. Sí, sí, y entra también otro tema que es el de las vidas pasadas, Claro, que claro. cuando uno ha tenido experiencias de recordar vidas pasadas, dices, ¿cómo es que puedo recordar vidas pasadas? ¿Realmente son pasadas o están sucediendo en este momento? ¿Está sucediendo todo al mismo tiempo? ¿O qué está pasando? Entonces, todo este tipo de experiencias, como te digo, lo único que hacen es decir o hacerte creer que todo es posible. O sea, llega un punto que incluso hasta las cosas que no creo, de lo que me comparte la gente, pues yo no lo creo porque no lo he vivido, no lo he experimentado. Sin embargo, digo, pues a lo mejor también existe en alguna realidad de ellos, pues eso es real. Y como dicen algunos, no, pues es que la Tierra es redonda, que la Tierra es plana, que la Tierra no sé qué, pues a lo mejor todas esas realidades son reales para cada uno de ellos también, ¿verdad? Entonces llega un punto en que no podemos em, cerrarnos a eso porque al final cada uno de nosotros somos un universo. Exactamente. Yo tampoco peleo Ujú. por redondez, ni cuadradez, ni Sí, triángulos, ni nada. Ya con tantos huecos que nos tienen y túneles, ya uno no pudiera ni siquiera decir eso. sí, Pero lo más sorprendente de lo que tú estás diciendo, lo decía, yo no sé si recuerdas cuando fue tan nombrado el doctor Brian Weiss, con muchas vidas, muchos sabios. sí, Recuerdo cuando salió primero la religión a decir que era un loco y cuando el hombre ya llevaba casi 20.000 personas haciéndole regresiones y diciéndole, oh, había la mujer que hizo su libro de Catherine,
que era un asistente que empezó a recordar muchas vidas, aún de las vidas de el tiempo de Jesucristo. Y después vienen tantas vidas que había pasado ese personaje, que es cuando empiezan otros escritores a soltar y a decir la reencarnación existe. Y ahora, Aarón, es tan fácil hablar de la reencarnación. Sí, súper fácil. Increíble. Sí, sí, y aquí también sucede que toda esta información, todas estas experiencias, creo yo, tienen un propósito. Porque hay mucha gente que también dice, bueno, ¿y para qué te sirve lo de las vidas pasadas? ¿Y para qué te sirve enfocarte en seres trascendidos? ¿Y para qué te sirve estar hablando de extraterrestres? Bueno, porque todo creo yo que apunta al final a un despertar de la conciencia. Sí, Porque si negamos una parte del exterior, estamos negando una parte de nosotros mismos. claro, Y todas estas experiencias lo único que te hacen es dejar de negar lo que está afuera. exactamente. Y en automático te vas reconectando contigo mismo. Y ahí hay mucha información, como decía hace unos momentos, el trabajo de los centros energéticos, el trabajo de la parte emocional, de la mente, del cuerpo físico, etcétera. Pero ya no vemos los órganos como algo separado. Ya no vemos los sistemas como separados, ¿no? Todos los sistemas forman parte de un solo cuerpo. Este cuerpo forma parte de algo más grande. Entonces te vas integrando, integrando. Pero si vamos negando todo lo que los demás creen y todo lo que los demás dicen, sea religión, sea política, sean lo que sea, estamos desintegrando una parte de nosotros mismos, desde mi punto de vista. Sí, sí, tienes toda la razón, porque si tú no escuchas a un malo, ¿cómo vas a saber que existe el bien? Pues hay muchos niveles. Está, por ejemplo, la parte de la religión, y no estamos hablando de si es más o menos, Sí, simplemente es un nivel del todo. Y luego está la otra parte, no sé, vamos a inventar los ateos, y luego están los que se enfocan nada más en el mundo material, y luego están los que se creen espirituales, y pero están los que sí son espirituales. Entonces, al final son niveles que no están ni bien ni mal. claro, Cada quien está ahí cuando, cuando tiene que estar, el tiempo que tenga que estar. Y si lo vemos de esa manera, creo que hasta nos relajamos y vivimos así como que más relajados, y es donde empiezan a suceder las experiencias. así es. Decía mi maestro de metafísica, para poder ver, primero hay que creer. Hombre, Y pues sí, muchas veces dicen, a ver, muéstrame y te creo. No, 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 primero cree, primero cree y luego vas a ver, ¿verdad? Entonces, muchas de estas experiencias, porque hay gente que me ha dicho, ¿y por qué te pasaba eso a ti? O sea, ¿por qué tenías tantas experiencias? mm, Porque uno, porque creía, estaba abierto y mi enfoque, yo creo que el enfoque es súper importante. Enfócate en cosas malas y vas a ver cosas malas. claro. Enfócate en ver cosas bonitas y vas a ver cosas bonitas. Enfócate en ver extraterrestres y vas a ver extraterrestres. Y le hubieras dicho, y sumándole a eso que dice usted que le preguntaron, yo le hubiera dicho, soy escogido y estoy despertando y a usted le va a tocar hacer la misma cosa. Lo que pasa es que ahí vamos, unos adelante y otros atrás, pasito a pasito, pero ahí vamos, como dice la canción. Sí. Y otra cosa también, Nikki, creo yo, yo antes sí, para ser bien honesto, en algún momento sí me sentía como, pues te sientes como especial, porque nadie ve eso, nadie siente eso, muy pocas personas, y te Pero, sientes especial hasta que llega un punto en que dices, pues es que a lo mejor era mi forma de vivir. Vine a compartir ese tipo de cosas y va a haber gente que va a venir a compartir, no sé, el fabricar un micrófono, el fabricar una computadora, y eso es su máxima experiencia. Y muchos podemos decir, ¿cómo puede construir una computadora esa persona? ¿Cómo, o sea, cómo se le ocurrió? ¿Cómo lo... sí, Para eso vino, ¿verdad? Entonces al final no es que seamos mejores o peores, simplemente pues cada quien viene para eso. Y bueno, pues ahora estamos en una etapa de compartir información. claro, y yo pienso que somos demasiado inteligentes como espíritus hasta que nos han reseteado para no recordar verdaderamente y para separarnos en divisiones y bueno, a veces tenemos que darnos cuenta que si no existe el yin, no existe el yang, el negro ¿Los y el universales? blanco. Las Sí. siete leyes universales, ¿qué te Sí. llevó a hacer eso, a estudiarlas? Sí, cuando yo empecé a trabajar, me dieron la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad, como yo tenía como 16 años, más o menos, y en esta agencia de publicidad había unos
Yo les decía señores, pero me doy cuenta que pues, eran menores de la edad que tengo yo, seguramente, ahorita. Eran unos chavos muy buena onda, súper buenos que se portaron conmigo, me enseñaron todo lo del diseño, etcétera. Y entre eso, me hablaron de las 7 leyes universales. Y me dijeron, oye, ¿nunca has leído el Kybalión? Y ahí fue donde el Kybalión, a ver qué es esto, ¿no? Entonces conseguí el libro, no recuerdo si uno de ellos me lo prestó, lo conseguí después, no recuerdo para ser honesto, pero lo leí y fue así de que, ¿qué es esto? O sea, era un libro muy delgadito, era la edición de los 3 iniciados, creo que se llama, si no me equivoco. Un libro muy, muy cortito, pero me hizo mucho sentido. O sea, entender que todo pasa por algo, que todo es mente, que todo viaja en los polos, etcétera. O sea, es información muy básica, muy aplicable y solamente necesitamos observar, o sea, leer el libro, observar para darnos cuenta de que sí aplica todo eso que dice ahí, ¿verdad? Entonces, se podría decir que me llegó este libro, ya con el tiempo lo volví a leer ya un poquito más grande, ya sin ser tan apasionado, sin ser tan intenso, porque antes era súper intenso, Nicky. O sea, imagínate todas estas experiencias y luego me preguntaban, oye, ¿qué viste? Y yo les platicaba todas mis experiencias de lo que había vivido, pero ya como que me fui tranquilizando un poquito y ya empezaba a agarrar la información pues de forma un tanto más objetiva, se le puede decir más aplicable, y eso fue lo que me hizo hacer los primeros videos de las 7 leyes universales. Sé que ahora estás en otro nivel, Aarón, de 15 años atrás, ahora, con toda esta experiencia, con todo este conocimiento, con toda la sabiduría y este compartir, porque a medida que has pasado etapas en tu propio espíritu, conciencia, en tu mundo, y aprender un poco de aquellos que vienen, pero también te ha tocado a ti todos los días aprender de tus propias experiencias. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves a los seres? Sí, mira, ahorita se habla mucho del control de la Matrix y todo eso, y me ha tocado ver gente que le encantan estos temas y son padres los temas realmente, pero me ha tocado ver también dos tipos de personas o más tipos, pero unos de ellos son los que se vuelven víctimas Ay, por ante favor. ante este tema y hay otros que buscan una solución, ¿verdad? Y para mí, desde mi punto de vista, no hay cosas imperfectas. Yo así veo el mundo. O sea, yo no lo veo como algo que esté quebrado, algo que esté distorsionado. Sí, nos manipulan. Sí, siempre va a existir eso. Siempre va a haber alguien más fuerte, con más poder. Pero creo que también cada uno de nosotros tenemos ese poder, esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones y salirnos de eso, en verdad, dejarnos de controlar. Ahora, aquí hay un punto al que me gustaría llegar, es que una realidad sí sí hay control del exterior, pero nada puede existir si no está dentro primero. Esa es una perspectiva mía, ¿ok? Y la otra es que sí hay mucho control, pero es control que nosotros mismos generamos. Las personas no se dan cuenta que traen bloques energéticos que los hacen reaccionar y los hacen ser de cierta manera y creen que ellos son eso y realmente no son eso. Vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Imagínate una persona que de chiquita tiene una experiencia traumática, esa experiencia traumática le genera un bloque de energía, una experiencia densa, y ahora siempre que escuche un mismo ruido que está en relación a eso, va a reaccionar. No está siendo ella, está reaccionando por la experiencia del pasado, que ya no existe esa experiencia del pasado, ¿verdad? Entonces, sí somos muy controlados por las energías, pero son energías que nosotros mismos retenemos muchas veces, ¿verdad? Entonces, para mí el mundo pues es perfecto y creo que para cada uno de nosotros tenemos ese poder de hacerlo como nosotros queramos. Aarón, ¿a qué te dedicas fuera de ser un creador de contenido? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué Sí. compartes? ¿Cómo ayudas? Mira, yo soy licenciado en diseño gráfico, esa es mi profesión. Muchos años estuve en la parte de imprentas, del diseño, agencias de publicidad, etcétera. Y desde muy pequeño, desde hace, ¿qué será? 24 años más o menos. Bueno, desde chiquito mi papá ya hablaba de temas de energía, chakras y todo eso, ¿no? Pero como desde hace 24 años yo empiezo a estudiar por todas estas experiencias que iba teniendo, por este mismo interés de conocer qué estaba pasando, me fui a estudiar muchas terapias. Lo que es el Reiki, la acupuntura, la reflexología, la geobiología, radiestesia, etcétera, ¿no? Entonces, fui haciendo como quien dice un compilado de toda esta información y luego me di cuenta, digo, ya había tenido experiencias, pero yo los veía como ver seres
extraterrestres, fantasmas, me fui dando cuenta que también veía formas de energías. claro, claro. Entonces, esto me llevó a meterme al mundo de la sanación, que realmente no es sanación como tal, más bien es quitar un bloque de energía a una persona para que su cuerpo se pueda sanar a sí mismo. Qué bueno, ¿Ok? qué bueno. ¿Verdad? Entonces mucha gente dice, ah, eres sanador. Pues retiro energías, vamos a decir así, retiro energías. Todos somos Ujú. sanadores y Sí, magos, y si le dicen a la gente hechiceros, cree lo que quieras, pero estamos puestos para hacer el trabajo que se debe hacer. así es. Entonces, en los últimos años me he dedicado a esta parte de las terapias alternativas, consultas de astrología, de tarot y todo eso. Es lo que me apasiona, es lo que me llena y pues es lo que comparto porque me gusta. ¿Qué te dicen las cartas? ¿Qué te dice esa astrología Sí. del cual es tan universal, de tanto que la gente quiere poner a este mundo en jaque y mate porque siempre hay, se va a destruir, se va a acabar un planeta? ¿Cómo quieren acabar un planeta tan hermoso donde hay tantas Sí. razas y civilizaciones y dimensiones y seres de tanta frecuencia? Sería una maldad poner uno constantemente querer destruir un lugar tan bello como es el planeta Sí. Tierra. Es más fácil querer la destrucción a afrontar las cosas, ¿no? Claro que sí. ¿Qué me dice la astrología? Mira, hay diferentes tipos de interpretar la astrología. Hay gente que se enfoca mucho en la astrología predictiva, tratar de predecir el futuro, qué va a pasar con el planeta, etcétera. Yo me enfoco más a lo que es la psicoastrología. Ah, La psicoastrología está enfocada básicamente a entender por qué pensamos a cómo pensamos, por qué sentimos a cómo sentimos, aprender a detectar, hacernos conscientes de cómo vemos cada una de las áreas de nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que al hablar de dinero, para ellos el dinero, para unos es poder, sí, para otros es una complicación, para otros son problemas, para otros es una forma de obtener conocimiento, para otros es una forma de embellecerse y de arreglarse, etcétera. Entonces, cada uno tenemos una visión específica de diferentes áreas de nuestra vida. Y por medio de la astrología, tú puedes saber cuál es tu forma de interactuar con esas diferentes áreas. Llámesele el cuerpo físico, el dinero, los hermanos, la familia, las relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma de astrología va más enfocada al autoconocimiento, más que a la predicción, claro. porque creo que el futuro no existe. El Ah, futuro lo creamos en este momento. sí. Me encantaría saber tu opinión acerca de la inteligencia artificial, que la gente cree que es que ya llegó ayer, cuando no saben de que venimos de muchas inteligencias. ¿Y qué crees tú de lo que puede hacer? Porque parece que nosotros mismos programamos, como dijiste antes, nuestra conciencia para este momentito aquí y Sí. seguimos a esos planos. ¿Qué opinas de eso, Aaron? Mira, hay una frase, Nikki, que dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y yo creo que el humano crea su mundo, el mundo material, a su imagen y semejanza. Entonces, la Sí, inteligencia artificial, desde mi punto de vista, tratando de verlo positivamente, objetivamente, solamente es el reflejo de esa capacidad que tenemos en este momento de obtener información inalámbricamente. Y estoy hablando de información de otros seres, por eso hay tanto canalizador ahorita. sí, Porque sí, la inteligencia artificial le dices, oye, dime esto y ¿cómo preparo la cena si en mi refrigerador tengo sí, papa, aguacate, esto y esto? Pum, te hace el platillo, ¿no? La información llega de golpe. Pero la gente piensa que depende de una inteligencia artificial. ¿Qué pasa si tú te centras un momento en ti mismo, cierras tus ojos y dices, quiero saber cómo solucionar este problema, esta situación, etcétera? Te va a llegar la información igual. La inteligencia artificial, desde mi punto de vista, solamente es un reflejo de lo que somos internamente en este momento, ¿verdad? Entonces, si alguien le tiene miedo a la inteligencia artificial, se está teniendo miedo a sus nuevas capacidades, sí. desde mi punto de vista. No, está correcto. Es tanto, alguien decía ayer en un documental, estamos ahora tan jodidos y Sí, estamos sí. jodidos, dice la muchacha, y dice, ¿cómo nos vamos a graduar para ser médicos si estamos queriendo averiguar lo que otro aprendió y no lo queremos llevar muy fácil? Tienes Sí. razón. Que viéndolo desde ese punto de vista es una gran herramienta, ¿eh? Claro, sí, Porque claro, claro va a que no. llegar un punto en que esa inteligencia artificial va a hacer lo que nos ha hecho ser Sí, lo que realmente no somos. exacto. ¿Cuántas personas hay estudiando? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos abogados hay que no nacieron para ser abogados? Muchísimos.
¿Cuántos artistas hay que nacieron para ser artistas y no son artistas? Sí. ¿Cuántos doctores hay que no deben de ser doctores? Al revés. En Muchísimo. cambio, ahora todo este movimiento que está habiendo va a suplir muchas profesiones y la gente va a tener que regresar a sus propios talentos, a sus talentos reales, a ser ellos mismos y a poder desarrollar ese potencial que todos traemos que no se está aprovechando. Exactamente. ¿No? Esa sería la parte así como que positiva de la inteligencia artificial. ¿Cuál sería la parte negativa? Pues como todo, como las redes sociales. Claro. Hay demasiada información, pero buscamos puras tonterías. Creo que como todas las culturas en la antigüedad han llegado a un punto máximo, un punto de genere, de destrucción, pues seguramente va a pasar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero no creo que sea, mira, por ejemplo, en el cuerpo físico, voy a salirme tantito del tema para retomar una idea. En el cuerpo físico, cuando surge una enfermedad, realmente no es una enfermedad. O sea, una alteración física muchas veces es el proceso de sanación. Claro. ¿Ok? Entonces, surgen ciertas cosas en el cuerpo, ciertos padecimientos, ciertos dolores, ciertas sustancias que empiezan a activarse que hacen que la persona cambie y sane otro tipo de cosas. Entonces, en la sociedad creo yo que va a pasar lo mismo. Empieza a haber una alteración, una enfermedad, pero que es realmente lo necesario para que la humanidad se pueda curar. No sé Claro. si me expliqué de forma correcta, pero pues sí, el proceso es incómodo, el proceso a veces es doloroso, sin embargo, pues creo que es necesario también, Claro. en Claro. verdad. Y nos han tenido estas tecnologías escondidas de tanto tiempo, varón, que ya sería un descaro que sigamos usando cuerdas eléctricas para Sí. enchufar cuando podemos tener otra tecnología más avanzada, ¿verdad? Qué gusto haberte tenido. Espero que no sea este el primer video con él, que es un creador de contenido, Aarón, quien tiene su canal. Y por favor, vayan allí también, igual como están aquí en este canal. Y ha entrevistado tanta gente y qué bueno. Dile a la gente cómo se llama este canal tú mismo. Sí, muchas gracias. Bueno, mi canal lo pueden encontrar como Aaron Belrod y el podcast se llama Elevador Cósmico. ¿Por qué elevador cósmico? Porque yo considero que todos estamos en un elevador cambiando de esos niveles que mencionabas tú hace unos momentos. Estamos cambiando de niveles constantemente para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, por eso le puse así. Y pues mis invitados, con toda la información que comparten, nos llevan a diferentes pisos de este gran edificio llamado vida. Caramba, qué bueno. ¿Dónde te escribe la gente si quiere ir allí a que tiene alguno de estos temas tan buenos que Sí. hoy compartimos tanto con Aarón, que yo estoy muy feliz que él haya estado y que haya venido? Te agradezco tanto por este ratito. Gracias por la oportunidad, la pasé muy bien. Compartí cosas que hace mucho que no compartía, y con todo gusto. Y bueno, ahí sí estuve cambiando mucho de temas, pues ahí pido una disculpa, pero bueno, así se me da. Mira, yo creo que hizo todo tal cual, al contrario, hay que traerlo porque tiene tantas experiencias tan lindas y tan buenas y tan interesantes que lo único que nos hace para este diciembre es sonreír y decir lo que dice Aarón. No todo es tan malo, las cosas pasan por una razón y motivo. Si alguien quiere ir a verte allí o a lo mejor hablar contigo, Ajá. ¿dónde te Sí, escribe? ¿Qué correo tienes? sí, mira, ahí en mis redes sociales, estoy en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Ahí Sí, en la biografía, ahí siempre hay un enlace. En sí, ese enlace pueden obtener información de lo que gusten, claro que sí, sería ¿verdad? interesante. Ujú. No todo el mundo lo cuenta como él le ha tocado aprenderlo. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas Mu- gracias. Muchas gracias, Nicky, un placer.